Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU, listos para otra dosis de drama turco, Pasiu superíndice 3N desbordante y por supuesto, ese Galut N que nos roba el aliento a todas, Serkanu con diéresis Ayoilu. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a todas nos apasiona, hasta du superíndice 3 de seruamos capaces de llegar por amor. Y es que en las telenovelas turcas, y especialmente en aquellas donde Serkan nos regala su talento, el amor lo puede todo, o casi todo. Vamos a analizar esas situaciones extremas, esos sacrificios increíbles y esas decisiones que nos dejan pensando si realmente vale la pena darlo todo, absolutamente todo, por esa persona especial. Pero antes de que nos pongamos a analizar hasta el último detalle, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevas por AQU, o si ya me siguen pero aún no le han dado clic al botón superíndice 3N de suscribirse, este es el momento perfecto. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos, donde encontrar análisis de sus series favoritas, noticias sobre sus actores preferidos y por supuesto, mucho drama turco. Asu que no esperen háganse parte de esta familia y denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora manos a la obra. Vamos a explorar ese lo da todo, cuando se trata de Serkanu con diéresis Ayoilu. Pensemos en sus personajes Moon SIQ superíndice 3 Nikous, en esas historias que nos han hecho suspirar, reír, llorar y por QU copyright no decirlo, hasta enojar. Porque a veces, ese lo da todo, puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Recordemos por ejemplo a Ayaz Dincer, su personaje en Kiraz Mevsimi, o Amar es primavera, como la conocemos en algunos pauses. Ayaz era un arquitecto exitoso, un hombre con una vida aparentemente perfecta. Pero cuando conoce a Uiku, su vida da un giro de 180 grados. U con diéresis por 1000 él se enamora perdidamente de ella, y a partir de ahí, es tú dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla. Y QU copyright significa, cualquier cosa en el universo de Ayaz. Significa superar sus propios miedos, dejar de lado su orgullo, enfrentarse a rivales amorosos y sobre todo, creer en el amor a pesar de las adversidades. Ayaz estaba dispuesto a renunciar a su comodidad, a su estatus social, incluso a sus propios sueños más menosos, con tal de estar con Uiku. La protegua, la defendua, la apoyaba en cada uno de sus proyectos y siempre la ponía primero. Pero, ¿es esto saludable? ¿Es justo para U con diéresis copyright L? AU es donde entra la reflexión superíndice 3N. Porque si bien es admirable esa entrega total, también copyright N es importante mantener un equilibrio, no perderse a uno mismo en el torbellino del amor. Ayaz en ocasiones se dejaba llevar demasiado por sus sentimientos, lo que lo llevaba a tomar decisiones impulsivas que a la larga podían perjudicar la relación superíndice 3N. Pensemos por ejemplo en aquella vez que. Pero en general podemos observar cómo la impulsividad, producto de esa entrega desmedida, generaba conflictos innecesarios y ponía a prueba la fortaleza de la relación. Además, la serie nos plantea otro interrogante importante: ¿hasta qué punto el amor justifica la dependencia? Uiku al principio se muestra como una joven insegura y con poca confianza en sí misma. La presencia constante y el apoyo incondicional de Ayaz le brindan seguridad, pero también la hacen, en cierta medida, dependiente de él. Esta dependencia, si no se maneja de forma saludable, puede generar desequilibrios en la relación y limitar el crecimiento personal de ambos. Es por eso que al analizar el personaje de Ayaz y su entrega total por Uiku, debemos hacerlo con una mirada crítica y constructiva. No se trata de demonizar el amor y el sacrificio, sino de entender que estos deben estar acompañados de madurez emocional, respeto por la individualidad del otro y un sano equilibrio entre la entrega y la autonomía. Otro ejemplo, aunque con un matiz diferente, lo encontramos en otros proyectos donde Serkan ha participado, donde vemos personajes que luchan contra viento y marea por el amor, pero a veces, las circunstancias externas son demasiado fuertes. Y es que no todo es color de rosa, ¿verdad? La vida real se interpone, los problemas familiares, las ambiciones profesionales, las diferencias sociales. Todo esto puede poner a prueba incluso al amor de ese sincero. En esas situaciones el lo da todo puede traducirse en sacrificios enormes. Renunciar a un trabajo prometedor, alejarse de la familia para proteger a la persona amada, incluso tomar decisiones difíciles que pueden doler en el alma, pero que se consideran necesarias para el bienestar de la relación superíndice 3N.
Pensemos, por ejemplo, en esas historias donde el protagonista se ve obligado a elegir entre su familia y el amor de su vida. Un dilema que hemos visto repetido una y otra vez en las telenovelas turcas, y que siempre nos genera un nudo en la garganta. ¿Es justo pedirle a alguien que renuncie a sus lazos familiares por amor? ¿Es realmente posible construir una relación sólida y duradera sobre la base de un sacrificio tan grande? Aquí la respuesta no es sencilla y depende de cada situación particular. En algunos casos, la familia puede ser un obstáculo real para la felicidad de la pareja, ya sea por diferencias culturales, religiosas o simplemente por una oposición irracional. En estos casos, alejarse de la familia podría ser la única opción para proteger la relación. Sin embargo, también es importante analizar si la oposición familiar es realmente insuperable, o si existe la posibilidad de dialogar, negociar y buscar un punto intermedio. Renunciar a la familia es una decisión muy dolorosa y con consecuencias a largo plazo, por lo que debe tomarse con mucha cautela y después de haber agotado todas las demás opciones. Pero aquí es donde quiero que reflexionemos juntas, ¿existe un límite? ¿Hay un punto en el que darlo todo deja de ser amor y se convierte en obsesión superíndice 3N? ¿No debemos decir basta y priorizar nuestra propia felicidad? Creo que la clave estuvo en el respeto mutuo, en la confianza y en la comunicación superíndice 3N. El amor verdadero no exige sacrificios unilaterales, no implica renunciar a nuestra esencia, no nos obliga a vivir una vida que no queremos. El amor verdadero nos impulsa a crecer, a ser mejores personas, a alcanzar nuestras metas juntos, apoyándonos mutuamente. La obsesión, por el contrario, se caracteriza por la necesidad de control, la posesividad y la falta de respeto por la individualidad del otro. Una persona obsesionada con el amor puede llegar a acosar, manipular o incluso dañar a su pareja con tal de mantenerla a su lado. Este tipo de comportamiento no tiene nada que ver con el amor verdadero y debe ser condenado enérgicamente. Es fundamental aprender a diferenciar entre el amor sano y la obsesión enfermiza. El amor sano se basa en el respeto, la confianza y la libertad. La obsesión, en cambio, se alimenta del miedo, la inseguridad y la necesidad de control. Si sientes que tu relación se está convirtiendo en una obsesión, busca ayuda profesional. No te avergüences de pedir ayuda, es un signo de valentía y de amor propio. Por eso, cuando vemos a los personajes de Serkan Condieres y Sayoy darlo todo por amor, debemos analizar cuidadosamente sus motivaciones, sus acciones y las consecuencias de sus decisiones. No se trata de idealizar el sacrificio extremo, sino de entender que el amor es un camino de dos vías, donde ambos deben estar dispuestos a ceder, a comprometerse y a construir juntos un futuro feliz. Y es que al final del día el amor es mucho ese que grandes gestos y sacrificios heroicos. El amor se encuentra en los más menosos detalles, en la sonrisa que nos dedica esa persona especial, en el abrazo que nos reconforta, en la palabra de aliento que nos impulsa a seguir adelante. El amor es construir un proyecto de vida juntos, con respeto, confianza y mucha pasión superíndice 3N. Es saber que tienes a alguien a tu lado que te apoya en tus sueños, que te anima a superar tus miedos y que te ama tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Pensemos en esos momentos cotidianos que a menudo pasamos por alto: preparar el desayuno juntos, ver una película abrazados en el sofá, conversar sobre nuestros sueños y aspiraciones, reírnos de nuestras propias torpezas. Estos pequeños detalles son los que realmente construyen una relación sólida y duradera. El amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de amar imperfectamente a la persona que elegimos. Todos tenemos defectos y cometemos errores. Lo importante es aprender a aceptarnos y a amarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Asu que la superíndice 3 sima vez que vean a Serkan Condieres y Sayoilu protagonizando una historia de amor intensa, recuerden esta reflexión superíndice 3N, hasta du superíndice 3 de estu, N dispuestas a llegar por amor. Y lo ese importante, ¿es tú N seguras de que esa persona especial hará lo mismo por ustedes? Pregúntense si están dispuestas a renunciar a sus sueños, a sus ambiciones, a su felicidad por estar con esa persona. ¿Están dispuestas a tolerar comportamientos que no son saludables, como la falta de respeto, la manipulación o el control? ¿Están dispuestas a perdonar infidelidades o mentiras? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces quizás sea hora de replantearse la relación. No se conformen con menos de lo que merecen. Ustedes merecen ser amadas, respetadas y valoradas.
No se conformen con migajas de amor, ustedes merecen el plato completo. Recuerden que el amor propio es fundamental para construir una relación sana y feliz. Si no te amas a ti misma, ¿cómo puedes esperar que alguien más te ame de verdad? Aprende a valorarte, a respetarte y a defender tus derechos. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Bueno, queridas amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión superíndice 3n sobre el amor y los sacrificios que estamos dispuestas a hacer por con diéresis copyright L. Para resumir, hemos explorado CU superíndice 3 mo cercano con diéresis ayoilu, a trabu copyright S de sus personajes, nos muestra diferentes facetas del amor, desde la entrega total hasta la necesidad de establecer límites. Hemos analizado la importancia del respeto mutuo, la comunicación superíndice 3n y la confianza en una relación superíndice 3n, y hemos concluido que el amor verdadero no exige sacrificios unilaterales, sino que nos impulsa a crecer juntos. Hemos hablado de la importancia de la autonomía y el respeto por la individualidad en la pareja. Hemos diferenciado entre el amor sano y la obsesión enfermiza. Y sobre todo, hemos insistido en la importancia del amor propio como base para una relación feliz. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber estado aquí conmigo compartiendo sus ideas y sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus pensamientos sobre este tema. ¿Hasta du superíndice 3 de llegaruan ustedes por amor? ¿Han vivido alguna experiencia similar? CU copyright tenme todo en la sección superíndice 3n de comentarios. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y aprender de sus experiencias. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna de mis reflexiones sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme. Hasta la superíndice 3ª. Y recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Disfruten del camino y no tengan miedo de tomar decisiones difíciles si es necesario para proteger su felicidad. Adiós.